Buenos días y bienvenidos a la clase del 13 de mayo de 2020. Hoy va a ser una clase en la que vamos a corregir despacito aquellas actividades que os dije que hicierais, pero no hacía falta que me entregarais. Esta tarde o mañana os corregiré aquella que me vais a entregar antes de las 3 menos cuarto. Y luego vamos a explicar la integral definida y la regla de Barrow, que ya nos van a permitir hacer cálculo de áreas y eso hay que tener en cuenta que es lo que nos van a pedir este año como novedad, ¿vale? Bueno, pues empezamos. El ejercicio 48 de la hoja de selectividad nos dice que tenemos una función f de x y tenemos una función g de x y nos pregunta para qué el valor de la abscisa, o sea, para qué valor de la x, se cumple que f' de x es lo mismo que g' de x. Entonces lo único que hay que hacer es, para saber en qué valor de la x ocurre que las dos funciones tienen la misma pendiente, o lo que es lo mismo, tienen la misma derivada, derivo la primera, me sale, utilizando la regla de la división, 16 partido de x cuadrado, derivo la segunda, que en este caso me sale 2x, y lo que hago es que igualo estos dos resultados que he obtenido. Simplemente estoy imponiendo que la derivada de uno sea igual que la derivada del otro. La derivada de uno, 16 partido de x cuadrado, tiene que ser lo mismo que la derivada del otro, que es 2x. Si yo impongo esa condición, obtengo esta ecuación. 16 partido de x cuadrado tiene que ser lo mismo que 2x. El x cuadrado lo paso multiplicando y me queda 16 igual a 2x cubo. Si el 2 lo paso dividiendo, me queda x cubo igual a 8. ¿Qué número elevado al cubo me sale el 8? Pues 2. Ya hemos encontrado cuál es el valor de la abscisa para el que se cumple que la derivada de la f es lo mismo que la derivada de la g. Fijaos lo que nos dicen en la b. Y muchas veces, esto no es casualidad, sino que muchas veces en el apartado b nos piden que hagamos cuenta con un valor de la x, o a veces os habrá pasado ya con algún valor de la a o de la b, que hemos calculado previamente en los apartados anteriores. Y eso no es casualidad. Y es que en selectividad procuran que yo pueda hacer el ejercicio B sin necesidad de haber hecho antes el apartado A. Errores del apartado A no me deben influir en errores del apartado B. Entonces, cálculos que has hecho en el apartado A muchas veces te vienen como solución en el enunciado del apartado B. Y eso es muy común, ¿vale? En el apartado B me dicen que calcule la recta tangente a la f en x igual a 2. Me dicen que calcule la recta tangente a la g en x igual a 2. Y que calcule el punto de corte. Bueno, pues esto es algo que hemos hecho ya millones de veces, así que pongo directamente el resultado. Ahí están hechas las cuentas. F de 2, F' de 2, G de 2, G' de 2. Sustituimos y nos sale que y igual a 4x menos 11 es la recta tangente a la función f en el punto de abscisa x igual a 2 y que y igual a 4x menos 4 es la recta tangente a la función f, a la gráfica de la función g, perdón, en el punto de abscisa x igual a 2. Si me doy cuenta, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Bueno, en realidad me podría haber dado cuenta incluso antes. ¿Por qué? Pues porque cuando yo hice el apartado A, calculé aquellos valores de la x para los que las dos funciones tenían la misma pendiente, la misma derivada. Entonces, cuando yo hago la recta tangente, ocurre que la primera es igual a 4x menos 11, la segunda igual a 4x menos 4. Las dos tienen la misma pendiente. Acordaos, cuando yo tengo una función de la forma y igual a mx más n, el numerito que multiplica a la x es la pendiente. La m es lo que nosotros llamamos la pendiente. Entonces, en este caso la pendiente es 4 y en este caso la pendiente es 4. Las dos rectas tienen la misma pendiente. ¿Qué implica? Que dos rectas que tienen la misma pendiente, si no son la misma, no se cortan nunca. Entonces yo tendría que poner aquí que son rectas paralelas y que no se cortan nunca. ¿Vale? No se cortan. Son paralelas. En realidad me podría haber dado cuenta mucho antes. En el apartado A, porque ya sabía yo que las pendientes iban a ser las mismas, porque las derivadas eran las mismas. Y luego, en segundo lugar, imaginaos que yo llego aquí y que todavía no me he dado cuenta.
Y también, imaginaos qué ocurriría si yo tengo que seguir con el ejercicio y me sale que las rectas no son paralelas, profe. Y si no me salen paralelas, ¿cómo continúo con el ejercicio? No te preocupes. Imagínate que a ti te sale aquí y igual a 4x menos 11 y aquí te sale y igual a 3x menos 4. ¿Tú qué harías? Pues tú tendrías que resolver el sistema. Tú pondrías primera ecuación por aquí, igual a 4x menos 11, igual a la segunda, que sería 3x menos 4. Pero en este caso es 4x menos 4. Yo tendría aquí un sistema para resolver por sustitución, igualación o reducción. En realidad ya estaría preparado para hacerlo por igualación. Si y es igual a una cosa y es igual a otra cosa, pues esas dos cosas las puedo igualar. 4x menos 11 sería igual que 4x menos 4. Y nos sale, la x con las x se van y me queda que 0 es igual a, el 11 negativo pasa para allá sumando, me sale 0 igual a 7. Como es un absurdo, no hay punto de corte. Si aquí en vez de poner 4x menos 11 y aquí 4x menos 4, hubiéramos puesto 4x menos 11 y aquí 3x menos 4, pues aquí habría un 3, paso el 3 para allá y entonces ya habría obtenido un valor de la x, imaginaos, x igual a 1, y sustituyendo en cualquiera de las dos ya obtendría el valor de la y. O sea que estamos resolviendo el ejercicio no solamente para el caso en el que nos han salido paralelas, sino qué ocurriría si no nos salen paralelas. ¿Y qué ocurriría si llego aquí y no me doy cuenta porque no lo veo que no son paralelas, ¿vale? Acordaos, son paralelas porque las pendientes, que son los numeritos que multiplican a la x, son iguales. Bueno, y ahora nos vamos al ejercicio 4.3, que es el ejercicio que viene al final de la hoja de selectividad y que son ejercicios ya propuestos el año pasado y que son de integrales, algunos de ellos, ¿vale? Entonces me dicen, sea f de x esta función, calcula f mayúscula, que verifique que la derivada de la mayúscula sea la f minúscula y además que pase por 0,2. Bueno, pues entonces si yo lo que estoy teniendo aquí es la derivada, vamos a calcular la integral de f de x diferencial de x. Lo hacemos teniendo en cuenta que vamos a quitar este paréntesis. A la hora de hacer la integral, para mí es mucho más fácil quitar este paréntesis haciendo 2 por x, 2x, y 2 por la exponencial, pues 2 elevado a 2x. Una vez que yo ya lo tengo así, digo integral del primero más integral del segundo. Integral de 2x es 2x cuadrado partido por 2, y la integral de 2 por e elevado a 2x, pues es e elevado a 2x, porque me doy cuenta de que este 2 realmente es la derivada de lo que está dentro de la exponencial, ¿vale? Entonces, simplificando, me queda que este 2 se va con este 2 y me queda x cuadrado más e elevado a 2x más c. La última parte del ejercicio me dice que calcule la f mayúscula teniendo en cuenta que pasa por el 0,2. Lo único que me hace falta es calcular esta c, imponiendo que la función tiene que pasar por el 0,2. ¿Eso qué quiere decir? Que si la x vale 0, el resultado me tiene que dar 2. Entonces yo donde ponga x pongo un 0, 0 al cuadrado más e elevado a 2 por 0 más c me tiene que dar como resultado la y, que en este caso es el 2. Entonces 0 al cuadrado es 0, e elevado a 2 por 0, que nadie entre en crisis, 2 por 0 es 0 y cualquier número elevado a 0 da 1. Así que 0 más 1 más c tiene que dar 2. Así que la c vale 1. Por tanto, mi función final es x cuadrado más e elevado a 2x más 1. Por eso lo ponemos aquí. El x cuadrado más e elevado a 2x más 1. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí la corrección de hoy. Antes de pasar a explicar la integral definida, quería comentaros que en el ejercicio anterior, en el ejercicio 48, nos estaban diciendo que calcule el valor de la CISA para que ocurra que la derivada de la f sea la misma que la derivada de la g. O sea, que la pendiente de la recta tangente a la f coincida con la pendiente de la recta tangente a la g. Pero me tengo que preparar también para ejercicios en los que me cambien un poquito el enunciado. Imaginaos que me hubieran dicho, calcula el valor de la CISA para el que la recta tangente a la función f sea paralela al eje x, por ejemplo. Me lo podrían haber dicho perfectamente. ¿Yo qué tengo que hacer? Pues darme cuenta que el eje x es un eje horizontal
su pendiente es 0. Y entonces yo lo que tendría que hacer es derivar la f e igualar esa derivada a 0. Pero también me podrían haber dicho, calcula los valores de la abscisa para los que se cumpla que la derivada o la pendiente de la recta tangente a la gráfica de la función f sea igual a 3. Pues ¿yo qué hago? Derivo la función de f e igualo a 3, ¿vale? Lo que quiero decir es que no seamos muy cuadriculados y en el sentido de que tenemos que ir adaptándonos en cada ejercicio a lo que nos estén pidiendo, ¿vale? Casi que es imposible hacer uno de cada, pero bueno, tenemos que tener en cuenta de que con lo que yo ya sé, soy capaz de afrontar lo que me están preguntando luego, ¿vale? Y ahora empezamos con la integral definida. Fijaos, hasta ahora estábamos viendo la integral en la que no había numeritos arriba y abajo del signo de la integral. Ahora sí, empiezan a aparecer un límite de integración inferior y un límite de integración superior. Lo llamamos A y B. ¿Qué es lo que yo me estoy encontrando cuando hago una integral entre A y B, integral definida entre A y B de f de x diferencial de x? Pues fijaos lo que he escrito. Área comprendida entre la gráfica de mi función. Es esta línea roja en el ejemplo. El eje x. El eje x en este caso lo hemos representado con una recta horizontal en negro. Y las rectas verticales x igual a A y x igual a B. O sea que yo me estoy imaginando que tengo un valor A y un valor B, un intervalo en el eje X, y tengo una gráfica de una función f. Cuando yo hago la integral definida entre A y B, lo único que estoy calculando es el área que queda entre la gráfica de la función y el eje X, pero siempre que estemos dentro del intervalo A y B. ¿Entendéis? O sea que sería solamente el área que yo acabo de representar en verde. Bueno, ¿y ese área cómo se calcularía? Bueno, la regla de Barrow lo que nos dice es que si f de x es una primitiva, o sea, yo tendré que hacer una primitiva de f de x, una cualquiera. Por eso en este caso nos vamos a olvidar por un momento de la constante de integración más c o más k que nosotros poníamos cada vez que hacíamos integrales. ¿Os acordáis? Me hace falta solamente una primitiva. Entonces, como necesito solamente una, y en realidad nosotros sabemos que la integral está formada por infinitas primitivas que se diferencian unas de otras de la constante de integración, pues bueno, nosotros cogemos una cualquiera, nos olvidamos de la letra c y nosotros tendremos que escribir que la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x, la regla de Barrow nos dice que se calcula haciendo f de b mayúscula menos f de a minúscula, siendo f una primitiva de f minúscula, ¿vale? Bueno, antes de continuar, antes de empezar con los ejemplos, no os asustéis porque cuando veamos los ejemplos ya veréis como no es tan difícil como parece. ¿Qué cosilla debería comentaros? Bueno, pues en primer lugar, si f de x es una función que es continua y que está todo el tiempo por encima del eje x, nosotros podemos decir que es una función positiva. Si f de x es una función positiva, el área que queda comprendida entre la función y el eje x, nosotros vamos a decir que esa integral definida nos va a dar un valor positivo. Sin embargo, si esa función estuviera por debajo del eje x y yo estuviera calculando ese área, cuando hagamos la integral entre a y b nos va a salir una integral definida negativa. En realidad, ese signo menos, a lo único a lo que se refiere es que estamos calculando un área de una función que está por debajo del eje x. No hay que asustarse, no estamos diciendo que el área sea negativa, sino que estamos calculando un área de una función que está por debajo del eje x. ¿Vale? Eso en primer lugar. Otra propiedad que tiene la integral definida. Imaginaos que estamos calculando el área entre a y a o entre b y b de f de x diferencial de x. En este caso no tendríamos intervalo, sino que estamos uniendo la b con la a y estamos calculando el área que deja un único puntito por debajo de ella entre ese puntito y el eje x. Lógicamente, como nosotros sabemos, ese área es cero, así que no habría que hacer nada más que poner igual a 0, ¿vale? Si el límite inferior coincide con el límite superior, ya sea integral entre a y a, integral entre b y b, de f de x diferencial de x, nosotros cogemos y decimos que eso es un 0. Las propiedades que nosotros arrastrábamos de la integral indefinida, que hacíamos hasta ahora, también se conservan aquí. Integral de la suma de dos funciones, pues es la suma de las integrales. Integral de la resta de dos funciones, pues la resta de las integrales. Integral de una constante multiplicada por f de x, pues la constante sale fuera y hacemos la integral de f de x. Y otra cosa
que se da aquí y que en realidad es muy importante. Imaginaos que aquí en medio hubiera un valorcito, por ejemplo, c. El sentido común nos dice que la integral definida entre a y b de f de x diferencial de x, o sea, todo el área completa, debería ser la suma del área que va desde a hasta c más el área que va desde c hasta b, ¿verdad? Eso es lo que nos dice la lógica, ¿no? Que todo el área completa señalada en verde sería este área del primer trocito más el área del segundo trocito. Bueno, pues eso, que en realidad se ve de una manera intuitiva y que parece que es bastante sencillo, eso también se verifica. Y entonces nosotros lo podremos utilizar cuando tengamos, por ejemplo, integrales de funciones a trozos, ¿vale? Pasamos a los ejemplos. Mirad, imaginamos que estamos calculando la integral definida entre 2 y 4 de x diferencial de x. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Encontrar una primitiva. Una primitiva cualquiera. Entonces, ¿cuál es la primitiva de x? Pues x cuadrado partido por 2 más c. En este caso nos olvidamos del más c, como hemos explicado hace un momentito. Y fijaos cómo se escribe. Una vez que yo ya he hecho la integral, ya no pongo el signo de integrar, sino que ya lo que hago es que lo meto entre corchetes y pongo arriba un 4 y abajo un 2, ¿vale? Entonces, yo con esto lo único que estoy diciendo es que vamos a utilizar la regla de barro, que en realidad nos dice que lo que tengo que hacer es sustituir esta expresión por 4 y restarle el resultado de sustituir en esta expresión el número 2. Entonces, si yo donde pone x pongo un 4 y hago las cuentas, me sale 4 al cuadrado 16, entre 2, 8. 8 menos, sustituyo donde ponga x, pongo un 2. 2 al cuadrado, 4 entre 2, 2. 8 menos 2, 6. Como estamos haciendo en realidad el cálculo de un área, pues normalmente ponemos u al cuadrado, que nos estamos refiriendo a unidades al cuadrado. ¿Por qué unidades al cuadrado? Pues porque no nos están diciendo si el eje x y el eje y están medidos en metros, en centímetros, en milímetros. Y entonces, como no sabemos en qué se está midiendo, pues normalmente se pone unidades al cuadrado, ¿vale? Si el ejercicio nos dijera que el eje x viene medido en centímetros, el eje y también, pues nosotros diríamos centímetros cuadrados. En este caso, pues lo dejamos así. En u cuadrado nos estamos refiriendo a cualquier unidad. Venga el ejercicio dado en las unidades que sean, ¿vale? Imaginaos que ahora se complica un poquito y en vez de tener la integral definida de x, tenemos la integral definida de x cuadrado más 3x más 1. La integral definida entre el 0 y el 3. ¿Qué es lo que hacemos? Obtenemos en primer lugar una primitiva. La de x cuadrado es x cubo partido por 3. La de 3x sería 3x cuadrado partido por 2. Y la de 1 es x. Nos olvidamos de la c. Vuelvo a repetir. ¿Por qué? Pues porque como al final vamos a hacer por la regla de barro f de b menos f de a, la c, una positiva con la otra negativa, se nos irían. Así que no hace falta ponerla. ¿Qué es lo que vamos a hacer cuando yo ya tengo esta expresión metida entre corchetes y pongo el límite superior arriba y el límite inferior abajo? Pues entonces lo único que hago es sustituyo donde ponga x un 3 y le resto el resultado de sustituir donde ponga x un 0. Si hacemos las cuentas, 3 al cubo sería 27 partido por 3 más 3 al cuadrado 9 por 3, 27 partido por 2 más 3. Eso nos saldría 51 medios. Si alguien lo quiere poner en decimal, a mí no me gusta tanto, pero sería 25,5. 51 medios menos. Y ahora el resultado de sustituir, donde ponga x un 0. Y como todos tienen x, pues me sale directamente 0, ¿vale? 0 al cubo partido por 3, más 3 por 0 partido por 2, más 0, es 0. 51 medios menos 0, pues 51 medios. Unidades al cuadrado. Y ahora viene el ejercicio que tiene relación con lo que yo estaba explicando hace un momentito de aquí de la c. Imaginaos que esta función no me viene dada por una única expresión, sino que viene dada por una función a trozos y me están diciendo que calcule el área entre menos 2 y 4 de esta función que cambia de expresión justo en x igual a menos 1. ¿Os dais cuenta? Esta función es x más 2 si la x es menor que menos 1 y x cuadrado más x más 1 si x es mayor o igual que menos 1. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que me están diciendo que yo calcule el área entre menos 2 y 4. Me están diciendo que yo calcule la integral definida entre menos 2 y 4 de f de x diferencial de x. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues como yo sé que hay una expresión diferente antes del menos 1 y después del menos 1, tendré que cortar en el menos 1. Entonces, calcular el área entre el menos 2 y el menos 1 de la expresión de arriba y
sumarle el área entre menos 1 y 4 de la expresión de abajo. Hago cada una de ellas por separado, siguiendo las instrucciones que he dado en el apartado A y en el apartado B. La primera me saldría 1 medio, la segunda me saldría 205 partido por 6, y si hacemos la suma, 104 partido por 3. Si hay alguien que esto lo quiere hacer despacito, cuando yo sustituyo aquí x cuadrado partido por 2 más 2x, lo sustituyo por menos 1, debe salir menos 3 medios. Menos, cuando yo sustituyo aquí por menos 2, me debe salir menos 2. Entonces, al hacer las cuentas, este 1 medio sale de hacer menos 3 medios menos 2. Así que sale 1 medio. Lo mismo en el otro, si hay alguien que lo quiera hacer despacito a mano, y además yo recomiendo que lo hagáis, si sustituís donde pone x un 4, eso termina saliendo 100 tercios. Acordaos de utilizar la tecla ABC de la calculadora. Cuando sustituyáis la x por menos 1, nos debe salir menos 5 sextos. Si yo hago la resta, 100 tercios menos 5 sextos, pues nos sale este 205 sextos que hemos puesto ahí, ¿vale? 104 partido por 3 unidades al cuadrado es el resultado final. Y entonces, ¿la tarea cuál es? Pues quiero que me hagáis de ejemplo el apartado A, integral definida entre 2 y 4 de 3x más 1. El apartado B, que es la integral definida entre menos 1 y 1 de 3x cuadrado más x más 1, diferencial de x. Esto que lo hagáis para practicar. Y el que quiero que me entreguéis va a ser el ejercicio de la ponencia 19-20. Quiero que sepáis que ya vamos a empezar a utilizar esta hojita que os enseño aquí, la hojita de relación de ejercicios que este año han propuesto nuevos, en la primera ocasión en la que van a entrar las integrales definidas en los exámenes de selectividad. De hecho, si os fijáis, este que yo he puesto aquí como ejemplo es el número 2 de esta hojita que estoy mandando, y lo que quiero que hagáis es el ejercicio 7 de esa hoja. Está colgada tanto en el blog de matemáticas, lagranjamatemáticas.blogspot.com, como en nuestra Moodle, ¿vale? Bueno, pues entonces lo dicho, que tengáis suerte, que os vaya muy bien. Si tenéis dudas, pues me preguntáis, ¿vale? Y esta tarea será para mañana. Venga, gracias, un saludo, adiós.